Hola, hola. Bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad. Desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Listos para una inmersión profunda en la identidad mexicana. Hoy vamos a explorar una pregunta que nos invita a la reflexión y tal vez a la incomodidad. ¿Es el mexicano el peor enemigo de otro mexicano? Es una pregunta que sin duda nos invita a mirar de frente algunos aspectos complejos de nuestra historia y nuestra realidad social. Exacto. Y para esta inmersión te has sumergido en investigaciones, libros y artículos que exploran la identidad mexicana, ¿verdad? Encontramos una frase que realmente me hizo pensar. El peor enemigo de un latino no es el gringo, es el mexicano que se cree gringo. ¿Cómo podemos interpretar esta afirmación? ¿Hay algo de verdad en ella? Es una frase provocadora, sin duda. Y aunque polémica, creo que refleja una percepción que existe en algunos sectores de la sociedad mexicana, una especie de autocrítica que a veces emerge. No podemos negar que a lo largo de la historia ha habido ejemplos de mexicanos que por diversas circunstancias han tomado decisiones que han perjudicado a su propio país. Claro, y en los materiales que compartiste se mencionan figuras como Isla Xochitl, López de Santana, Lorenzo de Zavala, Rafael Telles y Mariano Paredes y Arriaga, a quienes se les atribuyen acciones que contribuyeron a la pérdida de territorio mexicano o a la inestabilidad política. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas figuras y el contexto en el que actuaron? Claro que sí. Es importante recordar que la historia nunca es en blanco y negro. Tomemos el caso de Ixtlilxóchitl, por ejemplo. Al entregar a su hermano Cacama, gobernador de Texcoco, a los españoles, rompió la Triple Alianza que gobernaba el centro de México, un acto que facilitó la conquista. Sin embargo, es crucial entender que los texcocanos ya tenían conflictos previos con los mexicas. No podemos hablar de una simple traición sin considerar las complejas relaciones de poder que existían en ese momento. Entiendo. Es como si estuviéramos juzgando el pasado con los valores del presente, ¿verdad? Exactamente. Y lo mismo ocurre con Santa Anna. Si bien firmó tratados que cedieron territorio a Estados Unidos, también lideró la resistencia contra la invasión. Es un personaje lleno de contradicciones y reducirlo a la etiqueta de traidor sería una simplificación histórica. Entonces, ¿cómo podemos analizar las acciones de estos personajes sin caer en juicios simplistas? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos para comprender mejor sus motivaciones y decisiones? Para mí, la clave está en intentar comprender el contexto histórico en toda su complejidad. ¿Qué presiones enfrentaban estos individuos? ¿Cuáles eran sus opciones reales? ¿Qué intereses estaban en juego? Al hacernos estas preguntas, podemos ir más allá de la simple condena y empezar a comprender las complejas realidades que enfrentaron. Me parece un enfoque muy interesante. Y hablando de complejidades, en los materiales que revisamos también se hablan de las divisiones internas entre los propios mexicanos. Se menciona que el clasismo y el racismo, basados en el color de piel, son un reflejo de la dinámica colonial que aún afecta a la sociedad mexicana. ¿Cómo se conecta esto con la idea del mexicano contra mexicano? Es un punto crucial. Lamentablemente, México heredó de la época colonial una pigmentocracia, un sistema donde la piel más clara se asociaba al poder y al privilegio. Esta jerarquía social ha dejado una huella profunda en nuestra cultura, manifestándose en el clasismo y el racismo que aún dividen a la sociedad. Es decir, que la discriminación que sufrieron los indígenas durante la colonia se replica, de alguna manera, en la actualidad entre los propios mexicanos. Así es, y esta dinámica interna nos debilita como sociedad, impidiendo la unidad y el progreso colectivo. ¿Y cómo se manifiesta esta pigmentocracia en la vida cotidiana? ¿De qué formas podemos identificarlo? Las manifestaciones son diversas y a veces sutiles, desde la preferencia por actores de piel clara en las telenovelas hasta la discriminación laboral que sufren las personas de piel morena. La idea de que el éxito está ligado a la piel clara sigue presente en el imaginario colectivo, aunque muchos no lo reconozcan abiertamente. Es como si esa herencia colonial siguiera proyectando sus sombras sobre nosotros, ¿no? Y esto me lleva a pensar en otro tema que exploramos en nuestra investigación, la migración a Estados Unidos y su impacto en la identidad. Encontramos ejemplos de mexicanos y latinos en Estados Unidos que se oponen a la llegada de más inmigrantes. ¿Cómo podemos entender este fenómeno? ¿Es posible que la asimilación a la cultura estadounidense lleve a rechazar las propias raíces? Es un tema complejo y delicado. Algunos inmigrantes, al enfrentar la presión de adaptarse a una nueva cultura y la competencia por recursos, pueden desarrollar resentimiento hacia los recién llegados. También influyen factores como las ideologías políticas y las creencias religiosas. No es un fenómeno homogéneo. Hay una gran diversidad de opiniones dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Claro, no podemos generalizar. Pero, ¿qué hay de la llamada mentalidad de cangrejo?
¿Has escuchado esa expresión? Se refiere a la idea de que los mexicanos, en lugar de apoyarse mutuamente, se jalan hacia abajo, impidiendo el progreso del otro. Sí, la mentalidad de cangrejo, una imagen muy gráfica, ¿verdad? Describe esa tendencia a menospreciar o sabotear el éxito ajeno en lugar de celebrarlo o aprender de él. Es una actitud que lamentablemente se observa en diversas esferas de la sociedad mexicana. Y en los materiales que compartiste se menciona el caso de Altagracia Gómez, una empresaria exitosa que fue criticada por su vestimenta, a pesar de no recibir salario por su trabajo. ¿Es este un ejemplo de cómo se castiga el éxito en lugar de inspirarse en él? Sin duda. El caso de Altagracia Gómez es un ejemplo lamentable de cómo la mentalidad de cangrejo puede manifestarse. En lugar de reconocer su talento y su dedicación, se le critica por aspectos superficiales, como su vestimenta. Es una muestra de cómo la envidia y la mezquindad pueden frenar el progreso individual y colectivo. Es realmente desalentador. Pareciera que, en lugar de alegrarnos por los logros de otros mexicanos, buscamos la manera de minimizarlos o desacreditarlos. Es una actitud que nos limita enormemente. La mentalidad de cangrejo genera un ambiente de desconfianza que impide la colaboración y el crecimiento conjunto. Si en lugar de envidiar el éxito ajeno nos inspiráramos en él, si buscáramos aprender y colaborar, podríamos alcanzar un progreso mucho mayor como sociedad. Tienes razón. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo de negatividad y estancamiento. Y me pregunto, ¿habrá ejemplos de sociedades que hayan logrado romper con esta dinámica? ¿Qué podemos aprender de otras culturas que han alcanzado un mayor nivel de cohesión social y progreso colectivo? Claro que sí. Hay ejemplos muy interesantes que podemos analizar. Países como Suiza, Noruega y Dinamarca, por ejemplo, han logrado construir sociedades con una alta calidad de vida, en gran parte gracias a la cohesión social y a la distribución equitativa de la riqueza. Suena prometedor. Yeah. ¿Y cuáles son las claves de su éxito? ¿Qué podemos aprender de ellos para aplicar en México? Justamente, esa es una pregunta que nos invita a explorar más a fondo estas experiencias en la siguiente parte de nuestra inmersión. Lo que distingue a estos países como Suiza, Noruega y Dinamarca es una visión a largo plazo, una decidida reducción de las desigualdades y una cultura profundamente arraigada de apoyo mutuo. Es interesante porque mencionabas que en México pareciera que nos cuesta trabajo celebrar el éxito ajeno como si viéramos el éxito del otro como una amenaza en lugar de una fuente de inspiración. Exactamente. Y en estos países que mencionas, el éxito individual se percibe como un aporte al bienestar colectivo. En Suiza, por ejemplo, se prioriza la educación de calidad para todos, lo que genera una fuerza laboral altamente capacitada y reduce la brecha entre ricos y pobres. O sea que no se trata solo de repartir las riquezas, sino de crear las condiciones para que todos puedan acceder a oportunidades y generar riqueza, ¿no? Precisamente, la inversión en educación, salud y seguridad social crea un círculo virtuoso que beneficia a toda la sociedad. Además, estos países fomentan una cultura de responsabilidad individual y colectiva, donde el éxito de uno se percibe como un paso adelante para todos. Es una perspectiva completamente distinta a la que solemos ver en México, donde a veces parece que impera la ley del más fuerte, del sálvese quien pueda. Así es, en esos países la colaboración y la solidaridad son valores fundamentales. Se busca el bien común, no solo el beneficio individual, y esto genera un clima de confianza que facilita la innovación y el desarrollo. Y esta confianza, ¿cómo se traduce en la vida cotidiana de las personas? ¿Cómo se vive en una sociedad donde la colaboración es la norma? Se traduce en una mayor seguridad, en un sistema de salud eficiente y accesible para todos, en una educación de calidad que no está limitada por la capacidad económica. Las personas se sienten parte de un proyecto común, y eso genera un sentido de pertenencia y de responsabilidad. Me gusta esa idea de proyecto común, porque en México a veces pareciera que cada quien está luchando por su cuenta sin un objetivo compartido que nos una, ¿cierto? La falta de un proyecto común nos debilita como nación. Si no somos capaces de trabajar juntos, de apoyarnos mutuamente, de construir un futuro compartido, difícilmente podremos superar los desafíos que enfrentamos como país. Y volviendo a la pregunta inicial de nuestra inversión, ¿crees que el mexicano es su peor enemigo? Después de analizar todas estas perspectivas, ¿cuál es tu conclusión? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta simple. Creo que sería injusto y reduccionista afirmar que el mexicano es su peor enemigo. Hay muchos ejemplos de solidaridad y apoyo mutuo, de trabajo en equipo, pero también es cierto que existen actitudes y comportamientos que nos limitan como sociedad. Como la desconfianza, el individualismo, ¿no? Exactamente. Y estas actitudes son un obstáculo para nuestro desarrollo como nación. Si queremos construir un México más justo, más próspero, más equitativo, necesitamos empezar por cambiar estas actitudes, por fomentar una cultura de colaboración y apoyo mutuo. Entonces no se trata de negar los problemas, sino de reconocerlos para poder superarlos, ¿verdad? Así es. La clave está en identificar las causas de estas actitudes negativas, como la desigualdad social,
la falta de oportunidades, la corrupción y trabajar para crear una sociedad más justa e inclusiva. Una sociedad donde todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial sin importar nuestro origen social o el color de nuestra piel. Y en ese proceso de transformación, ¿qué papel juega la educación? La educación es fundamental. No solo la educación en conocimientos, sino también en valores. Necesitamos formar ciudadanos críticos, responsables, solidarios, con un profundo sentido de comunidad ciudadanos, que sean capaces de trabajar juntos, de construir un futuro compartido, de superar las divisiones que nos han frenado por tanto tiempo. Es decir, que para cambiar la mentalidad de cangrejo, se necesita una transformación cultural profunda que empiece desde la educación. Exactamente. Y esa transformación debe partir de cada individuo, desde la forma en que nos relacionamos con los demás hasta la forma en que participamos en la construcción de un mejor país. Y hablando de construir un mejor país, nuestras fuentes también mencionan la importancia de un plan a largo plazo como el que han seguido países como Suiza, ¿verdad? Claro. Para lograr un cambio real y duradero, se necesita una visión a futuro que trascienda los intereses individuales y los ciclos políticos. Una visión que nos permita trazar un camino hacia un México más justo, más equitativo, más próspero para todos. Un México donde la colaboración y la solidaridad no sean la excepción, sino la norma. Un México donde el mexicano sea el mejor aliado de otro mexicano. Ese es el México que podamos construir. Y para lograrlo necesitamos la participación de todos. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inversión. Ha sido una conversación muy rica y desafiante. ¿Te parece si hacemos un breve repaso de los puntos clave antes de concluir? Me parece perfecto. Empezamos hablando de esa frase tan provocadora: el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Y vimos que si bien hay ejemplos históricos que podrían alimentar esa idea, es una simplificación que no refleja toda la complejidad de nuestra realidad. Exacto. Es importante analizar cada caso en su contexto histórico y evitar juicios morales simplistas. La historia nunca es blanco y negro. También hablamos de la persistencia del clasismo y el racismo en nuestra sociedad como un legado de la época colonial que sigue generando divisiones y desigualdad. Y vimos cómo esta herencia colonial se refleja en la discriminación que sufren las personas de piel morena y en la idealización de la piel clara como símbolo de éxitos. Son patrones que debemos reconocer y combatir. Exploramos también el tema de la migración a Estados Unidos y cómo la presión por adaptarse y competir por recursos puede generar resentimiento entre algunos inmigrantes hacia los recién llegados. Pero también destacamos la diversidad de opiniones dentro de la comunidad latina en Estados Unidos y la importancia de no generalizar. Cada migrante tiene una historia única. Profundizamos en la mentalidad de cangrejo, esa tendencia a jalar hacia abajo en lugar de celebrar el éxito ajeno. Y vimos cómo se manifiesta en la crítica y la envidia hacia quienes logran destacar. Y cómo esta mentalidad limita la innovación y el progreso, creando un ambiente de desconfianza que impide la colaboración y el crecimiento conjunto, es un obstáculo para nuestro desarrollo como sociedad. Finalmente hablamos de la importancia de aprender de países con alta calidad de vida como Suiza, Noruega y Dinamarca, que han logrado reducir la desigualdad y fomentar una cultura de apoyo mutuo. Y destacamos la importancia de la educación no solo en conocimiento, sino también en valores como la solidaridad, el respeto y la confianza en el potencial colectivo. La educación es la base de la transformación. Y creo que esa es la clave de la transformación. No se trata de negar nuestras fallas, ni de idealizar otras culturas, sino de aprender de las experiencias exitosas y adaptarlas a nuestra realidad. Exacto, debemos construir un modelo propio, un modelo que responda a nuestras necesidades y a nuestras aspiraciones como mexicanos. Un modelo donde la colaboración, la solidaridad y el apoyo mutuo sean los pilares de nuestro desarrollo. Un modelo donde el éxito individual se traduzca en bienestar colectivo, donde la diversidad sea vista como una riqueza y donde la justicia social sea una realidad para todos. En otras palabras, un México donde el mexicano sea el mejor aliado de otro mexicano. Esa es la visión que debemos perseguir y para lograrlo necesitamos la participación de todos. Y para terminar esta inmersión, te dejo con una pregunta, querido Radio Escucha. ¿Qué puedes hacer tú desde tu propia trinchera para construir ese México que todos anhelamos? Recuerda que el cambio empieza por uno mismo con pequeñas acciones. Con una actitud positiva, con la decisión de apoyarnos mutuamente, podemos empezar a construir un futuro mejor. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.